TV. Queridos amigos, bienvenidos a Portada. Tenemos un nuevo programa, en un programa donde apuntamos siempre a la prevención, prevenir cosas para evitar que las consecuencias nos afecten. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Riñón y vamos a hablar de las enfermedades renales, qué las causan, cómo prevenir y cuáles son las consecuencias para saber qué no hacer para evitar ser enfermos renales. Esta mañana me complace tener como invitado al doctor Fabián Ortiz Herbener. Él es expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología, uno de los especialistas más reconocidos de nuestro país, invitado constantemente a conferencias internacionales y congresos internacionales precisamente para hablar de estos temas que son tan importantes. Bienvenido en este Día Mundial del Riñón, doctor. Muchas gracias, Patricia, por la invitación, y sí, creo que es una oportunidad muy buena para transmitir a la colectividad la necesidad del cuidado de la salud de los riñones. Se dice que hay 850 millones de personas en el mundo que padecen enfermedad renal. Muchos de ellos incluso seguramente no lo saben. Ese número realmente es dramático, es decir, esa es la estimación de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente uno de cada 10, mejor dicho, el 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal y la inmensa mayoría de ellos no lo sabe, porque lamentablemente la enfermedad renal crónica no cursa con síntomas desde el comienzo, es decir, cuando ya da síntomas suele ser bastante tarde. Por lo tanto, uno de los enfoques principales en relación al cuidado de la salud renal es la prevención o la identificación de la enfermedad renal en sus fases más tempranas. ¿Cómo podemos identificar y qué es lo que afecta a los riñones? ¿Cómo descubrimos que tenemos algún tipo de deficiencia a este nivel? En muchas ocasiones una de las sugerencias importantes en ese aspecto es los exámenes de control rutinarios anuales que se aconsejan a la población en general. Es decir, todo individuo encima de 18 años en materia de salud pública debería hacerse un examen de sangre, de orina y control de la presión arterial una vez al año, aunque no haya ningún tipo de síntoma. Es decir, no necesito estar mal para recién ir al médico. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cualquier persona, quienes sobre todo deberían acudir, aquellas personas que tienen familiares con algún tipo de enfermedad, sea hipertensión, diabetes o enfermedad renal. Estos son los primeros candidatos en acudir a la visita de prevención, es decir, tratar de saber, doctor o doctora, ¿tengo algún tipo de enfermedad renal? Estos son los primeros, pero en general toda la población se recomienda que encima de los 18 años tenga un tipo de control preventivo. Adicionalmente perdón, doctor, quisiera precisar algo. ¿Qué pasa cuando nos fallan los riñones? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro organismo? Bueno, uno de los propósitos principales del riñón es filtrar la sangre y limpiarla de las toxinas. Las toxinas se producen a raíz de lo que nosotros comemos y del funcionamiento de nuestro cuerpo. Ese proceso del día a día del organismo necesita un tipo de limpieza que la hacen los riñones. Quiere decir que si se ven afectados, nos inundamos de toxinas, estamos intoxicados, literalmente. Indiscutiblemente, es decir, por lo tanto, el organismo lo que necesita es, luego de limpiar la sangre y de filtrarla, eliminar los excesos y todas las toxinas a través de la orina como sustancia de desecho. Vamos a observar en este momento pues algunas claquetas que les hemos traído para seguir hablando, entre otras cosas, de estos 8 reglas de oro que existen o que debemos cumplir para evitar tener una enfermedad renal. Como estábamos escuchando, realmente es muy importante. Muchas personas no saben de qué se trata una enfermedad renal, no saben para qué sirve este órgano tan importante, los riñones. Y estamos aquí, por ejemplo, tenemos ya, doctor, en pantalla las 8 reglas de oro. Revisa tu función renal, sí. ¿Cuándo debemos ir al médico? Antes de estar enfermos, es decir, de carácter preventivo, una vez al año. Chequeo anual obligatorio a toda la población. Tenemos que tener un control regular de los niveles de azúcar en sangre, es decir, saber cómo está nuestro azúcar y si ese azúcar está bien o está mal. Tenemos que controlar nuestra presión arterial. No importa tener 18 años para tomarse la presión. Necesitamos saber a los 18 cómo estaba, porque si a los 18 años estaba la presión en un nivel y tenemos 25 años y ya está subiendo, ya es un problema.
Pero si no esperamos sino hasta los 40 para tomarnos la presión arterial por primera vez, ya pudimos haber llegado tarde. En relación a la alimentación sana y saludable, este es un punto importante que debería ya instruirse incluso desde la primaria, o sea, desde el colegio, instruir a los niños y a los jóvenes cómo deben alimentarse correctamente. Veamos las loncheras. Si uno cogiera las loncheras en primaria y comenzara a analizar la cantidad de barbaridades en las combinaciones que uno puede ver, eso es lo que el niño va a creer que eso es lo correcto cuando los padres no tienen ni idea qué poner en la lonchera, como un ejercicio tan sencillo. Por lo tanto, la alimentación saludable debería comenzar desde fases más tempranas. Podemos seguir con el hecho de beber agua. Es importantísimo beber agua. Y ahora más aún, nosotros vivimos en el Ecuador, en el que el sol pega de forma directa. Eso necesariamente nos conduce a consumir una cantidad de agua ideal. Normalmente la cantidad de agua aconsejable ronda en los clásicos 8 vasos de agua. No obstante, siempre se recomienda preguntar al médico en la función de necesidades propias de cada individuo cuánto es la cantidad de agua, pero entre 6 y 8 vasos es lo que suele ser la recomendación habitual. También tenemos el hecho de no fumar, y esto es importante. Esta recomendación de no fumar ya se ha ampliado a los cigarrillos electrónicos. Lo que se está viendo ahora mucho en los jóvenes, el vapeo. Porque supuestamente no afectan los cigarrillos electrónicos, que entonces por eso la gente, por su salud, deja el cigarrillo normal, común, y se decanta por los electrónicos. A ver, si hago la transición, pero veamos, es que hay que dividir aquí muy claramente. Si un paciente que fuma cigarrillo convencional quiere pasar por el cigarrillo electrónico para después dejar de fumar, ese sería el paso correcto. El problema es que en base a esto, los cigarrillos electrónicos en cambio están tan a la disponibilidad de los jóvenes que nosotros podemos consultar en muchísimos colegios jóvenes debajo de 18 años que están vapeando o que están fumando estos cigarrillos electrónicos con el objetivo de pensar de que no les va a hacer nada, pero tienen nicotina. Y algunas de estas combinaciones tienen mucha más nicotina de lo que realmente puede tener un cigarrillo, por lo tanto generan adicción más rápido. Y dependiendo de la combinación, hay algunos que liberan un ácido, el ácido fórmico, que es ya conocido que es altamente tóxico. Pero como hay pocos años todavía, no hay tanta evidencia científica como sí lo hay en el cigarrillo convencional. Por lo tanto, ya se sabe que tiene sustancias tóxicas y adictivas, ya se sabe que es malo, así que se desaconseja cualquier tipo de cigarrillo. Nuestros amigos en redes sociales nos están diciendo, estoy leyendo un mensaje, doctor, para usted, que señalan que muchos padres de familia permiten, para evitar que sus hijos se hagan daño fumando el cigarrillo, el tabaco, permiten que cojan un cigarrillo electrónico. No, porque ahora los nuevos estudios donde comenzaron originalmente estos cigarrillos electrónicos ya se ve que la tendencia es a ir aumentando o hacer la transición hacia el cigarrillo real. No al revés. No, desafortunadamente el hecho de pensar de que yo puedo permitir a mi hijo fumar cigarrillo electrónico para que no se enganche al otro cigarrillo, el cigarrillo electrónico, si las combinaciones que están consumiendo tienen más nicotina, se engancha mucho más todavía. Y entonces ahí vienen las sustancias tóxicas y cuando sea de aquí a 10 o 20 años que tengamos mucha más evidencia, podremos decir con certeza absoluta ya todos los problemas derivados de esto de aquí. Pero si ya sabemos lo que pasó con el cigarrillo convencional, con las sustancias que contiene, y el cigarrillo electrónico contiene algunas sustancias similares y otras que son incluso peores, no hace falta llegar a esperar 20 años para desaconsejar el consumo. Por lo tanto, no se recomienda bajo ningún concepto el estimular a los chicos que fumen mejor esto para que no lleguen al tabaco, porque un elevadísimo porcentaje de consumidores de cigarrillos electrónicos terminarán en el consumo de cigarrillo convencional, porque estamos permitiendo esto a jóvenes adolescentes que todavía no tienen un criterio absolutamente bien formado en relación, porque no tienen el grado de madurez que necesitan para tomar excelentes decisiones, y entonces nosotros estaremos permitiendo algo indebido. Una de las cosas que usted me ha comentado es que en su consulta puede advertir que hay cada vez pacientes más jóvenes que acuden a la consulta con temas relacionados con enfermedades renales. Entonces, ¿cómo es esto posible? Tras la pausa, doctor, vamos con esta que es otra de las inquietudes que tienen nuestros amigos televidentes. Ya regresamos aquí en Portada con el doctor Fabián Ortiz Gervener.
El ciudadano demanda obras. Le hace falta un poco más de organización al alcalde. Las calles están dañadas. Cambiar la calidad de agua, de buena calidad. El hospital y maternidad. Ellos prometen cumplirlas. Que no solamente es el agua, María Josefa, también tiene que venir con el alcantarillado. El fomento de pequeña y mediana industria, utilizando la materia prima. Hace falta darle un gran parque industrial. Un diálogo frontal con los candidatos a las diferentes dignidades seccionales. Véalo cada martes, 12 horas, en Las Cosas Como Son. Edición especial Elecciones Seccionales 2019. Con María Josefa Coronel, por Max TV. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia, porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP, por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco, desde su celular, a través de la app Onboard BDP. Sé tú el primero, descárgala ya. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV, www.maxtvonline.com. Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. Y ya estamos de regreso aquí en Portada, hoy en el Día Internacional Mundial del Riñón, hablando sobre de qué se trata, cómo nos afecta esta enfermedad renal, cómo poder tener prevención acerca de esta enfermedad, porque puede estar inmersos inclusive nuestros propios hijos, gente muy joven que pueden tener daño renal. Otra de las causas, las reglas de oro, doctor, no automedicarse. Este es uno de los elementos fundamentales, sobre todo en la cultura ecuatoriana, diría yo, porque muchísima gente aquí puede acudir a la farmacia y comprar o decirle al farmacéutico, oigan, tengo esto, lo de acá, que me recomienda, lo cual es, desde el punto de vista, es una barbaridad. Hay un meme que circula en las redes sociales en que dice que si uno tiene un problema legal acude directo al abogado, si uno tiene un problema en la casa acude directo al arquitecto, pero si tiene un problema médico pasa por 500 lugares antes de llegar al médico. Que la recomendación del amigo, de la cuñada, del vecino, del carnicero, de lo que dice Dr. Google, de lo que la moringa, la kombucha. Porque muchas personas van directo a Google a chequear de qué se trata la enfermedad, cuáles son las interacciones, qué medicamento puedo tomar. Eso está desvirtuando un poco la realidad médica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el criterio en relación a la necesidad de combinar lo que nos dice el paciente, lo que le puede estar pasando y poder llegar a un diagnóstico correcto, que es lo que no hace Google. Entonces, esa automedicación debemos totalmente prohibirla y debería sugerirse, como en otras partes del mundo, que el paciente acuda a la farmacia pero con su receta. Bueno, entre paréntesis, hablando de la automedicación, es tan grave que vemos que una de las causas de muerte en el futuro va a ser por el producto de la automedicación de antibióticos, estas bacterias súper resistentes, y la gente va a morir por esto. Y no solo eso, sino que también el otro gran inconveniente que hay es la proliferación de medicamentos que no tienen sustento o evidencia científica. Es decir, la medicina que no tiene evidencia científica es de dudosa aplicación. Ya en otras partes del mundo, un medicamento que no está aprobado ni siquiera se debería vender. Pero en cuántas ocasiones uno ve, o incluso, por ejemplo, cuando se suben a vender en un autobús o en las esquinas, venden un medicamento milagroso que le cura a usted de todo. No, pues, o sea, no existe eso de allí. Por lo tanto, estamos hablando de estos medicamentos naturales, conocidos como medicamentos naturales. Muchas de las medicinas alternativas que se están proponiendo realmente no tienen un sustento científico, o son de dudosa procedencia, o no tienen ningún tipo de argumento en su defensa.
De hecho, en muchas ocasiones y en muchos otros países ya está esto prácticamente proscrito. Es decir, no se permite el que pueda llegar a la población recomendaciones que no tienen un sustento científico. Por lo tanto, elegir, por poner un ejemplo, a veces ocurre que pacientes que tienen un cáncer y eligen un tratamiento alternativo en lugar de la quimioterapia convencional es terrible, porque eso lo que hace es acercarlo más a la muerte, porque esa medicina alternativa no tiene evidencia y representa un problema el hecho de dejar la medicación real de lado, la que sí tiene sustento científico. Por lo tanto, seamos muy críticos en ese aspecto. Tratemos de ser lo más sabios posibles en relación a evitar medicamentos que no tienen evidencia científica y, por favor, no consultar a Google. Google sirve para un medio de información, pero no para tomar decisiones médicas. Claro, porque una decisión médica, usted que es clínico, sabe pues que conjugan algunos otros factores para determinar, diagnosticar qué tipo de enfermedad es la que usted tiene. Entonces es una cosa muy difícil, no es solamente entrar y saber de qué se trata ni el medicamento ni la enfermedad. Ahora, algo también, bueno, para cerrar el tema de las 8 reglas de oro, si tenemos algún tipo de inconveniente, antecedente familiar, ya sea hipertensión, diabetes, enfermedad de los riñones, piedras en los riñones, o alguna otra circunstancia, tenemos necesariamente que acudir a revisarnos. Es decir, el hecho de ya tener antecedentes familiares nos ponen a nosotros en riesgo. Eso es un factor de riesgo de desarrollar enfermedad renal. Así que no quiere decir que usted la va a tener, pero que tiene que prevenir, hacerse sus chequeos anuales. Doctor, otro de lo que realmente me impactó, esta cifra de 850 millones de personas en el mundo que pueden padecer o que padecen de enfermedad renal. Vamos al Ecuador. ¿Cómo están las cifras en cuanto a nuestro país? Ecuador, a estimación del INEC a día de hoy, tiene 17.200.000 personas a día de hoy. De estos 17 millones de personas, aproximadamente más de 700.000 personas en el país tienen enfermedad renal crónica. Esto quiere decir que la tienen, pero muchos de ellos no saben que la tienen. Y si nosotros ponemos que somos aproximadamente 350 y 200 especialistas en nefrología en el país, no hay espacio para poder atender a 700.000 personas. Por lo tanto, aquí viene una de las recomendaciones principales a la autoridad sanitaria, que es transmitir los mensajes de prevención, y ya no solo prevención en materia de salud pública, sino dar un paso adelante, es decir, la promoción de los hábitos de vida saludables desde temprana edad. Enseñarles a los chicos desde primaria lo que tienen que consumir y por qué lo tienen que consumir. Enseñar a los chicos de primaria cómo tienen que ir a hacer la compra. O en secundaria establecer diferentes mecanismos para informarse de la necesidad de cómo cuidar no solo los riñones, sino la salud en general. Para que cuando ya salgan a la universidad ya tengan esta cultura de salud pública o cultura sanitaria sin necesidad de ser médicos, sino forma parte del conocimiento general que debería tener la población con el propósito de evitar las enfermedades, ya ni siquiera prevenirlas, sino evitarlas por completo. Así que el compromiso en cuanto a materia de salud pública junto con materia de educación van de la mano para tratar de disminuir el impacto futuro que vamos a tener. Imaginemos si hay 14.000 pacientes en diálisis aproximadamente en el país y 700.000 están con enfermedad renal. Los que se vienen son por lo menos 30.000 pacientes más que van a entrar en diálisis. No, porque el tratamiento, aunque si bien es cierto la diálisis es uno de los tratamientos de reemplazo renal, de la función renal, no obstante siempre será mejor evitar el paso hacia la diálisis y que el paciente pueda seguir controles de enfermedad renal. No, y de paso, doctor, creo que no habrá recursos en el Estado para atender tal cantidad de personas, porque sabemos que diálisis es un tratamiento costoso y obviamente lo principal va a ser prevenir para evitar tener que incurrir en estos gastos de los cuales no se dispone. Justamente en materia de este tipo de cuidado del paciente renal, es que se están tratando, nosotros en particular hemos diseñado ya una unidad de cuidado renal avanzado, UCRA, con el objetivo de tratar de diagnosticar, identificar la enfermedad renal en fases más tempranas, para que si este paciente, esta persona, aunque pueda tener enfermedad renal, no necesariamente tenga que recurrir o llegar a la diálisis, es decir, llevarlos de la mano, conducirlos durante todo el proceso de cuidado de su salud renal y que eso se extiende a su vez a la familia y de la familia se extiende a la comunidad global entera. Entonces, una de las recomendaciones que se hace también a la autoridad sanitaria es tratar de establecer estas medidas de
transferencia de conocimiento, por ejemplo, a los médicos de primera línea, los médicos de atención primaria, que deben adquirir una cultura de cuidado renal. Es decir, no convertir a los médicos de enfermedad primaria en nefrólogos, no he dicho eso, sino que adquieran conocimientos nefrológicos, conocimientos en materia de salud renal, para que ellos puedan identificar de forma mucho más temprana cualquier tipo de problema renal. Desde ese punto de vista es muy necesario. Y nos preguntan también, ¿hay posibilidad de que una vez que hay síntomas de enfermedad renal se puedan arreglar las cosas? ¿Hay esperanza para estas personas? Bueno, dependiendo del estadio en el que realmente vayan a acudir. La enfermedad renal tiene 5 etapas. Si el paciente viene en una etapa temprana, entre la 1 y la 3, hay muchas medidas que se pueden hacer. En la 4 es más difícil y la 5 lo único que nos queda es prepararlo ya sea para diálisis o trasplante. Y el último mensaje, en relación al trasplante. Debemos toda la población, por favor, adquirir una cultura de donación. Si en algún momento hay algún equipo de donación que se acerca hacia las personas a pedirnos el órgano de nuestro ser querido que ya ha fallecido, tratemos de donar. Recordemos que, como dice un pensamiento, no te lleves tus órganos al cielo. En el cielo saben que los necesitamos aquí en la tierra. Bueno, y con eso nos queremos quedar en este Día Internacional, el Día Mundial del Riñón, hablando sobre las cosas que realmente son importantes, prevenir, y en las etapas iniciales la buena noticia es que se pueden las cosas mejorar y usted puede tener una vida completamente normal. Le agradecemos al doctor Fabián Ortiz que nos ha acompañado en esta mañana y serán amigos hasta un próximo programa de Portada. Gracias. Buenos días. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia, porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP, por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco, desde su celular, a través de la app Onboard BDP. Sé tú el primero, descárgala ya. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.